La semana pasada iniciamos una serie maravillosa, preciosa, porque siempre que hay una serie basada en un evangelio, nos va a tocar lo más profundo de nuestro ser. ¿Y está basada en cuál evangelio? De Marcos. La semana pasada tratamos el versículo 1 que decía: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que rápidamente lo que hablamos es que es el comienzo de la buena noticia, el comienzo del noticiononón, el comienzo de la gran noticia que el Salvador, que Jesús quiere decir Salvador, el Cristo, o sea, el ungido por el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Entonces, es la gran noticia del Salvador ungido por el Espíritu Santo como sacerdote, profeta y rey para salvarnos, y que es Hijo de Dios. Y hoy vamos a continuar con el versículo 2 y vamos a ir hasta el 8. Entonces hoy vamos a ir a Marcos 1, de los versículos 2 al 8. Y el título de la reflexión de hoy, ¿cuál es? ¿Perdón? Poderoso y sencillo. Y tiene mucho que ver con ese cántico maravilloso de Dame una fe sencilla. Porque hoy el Señor en su palabra nos va a mostrar cómo Él nos ama de manera sencilla. El primer punto, ¿cuál es? Un anuncio poderoso. Y vamos al versículo 2. Dice el versículo 2: sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Marcos afirma que lo que dice él, que lo que opina él, que lo que afirma él, que la concepción que tiene él de Jesús, ¿de dónde la obtiene? ¿De dónde? De la Escritura. Dice, como está escrito. Como está escrito. Todo lo que dice Marcos de Jesús está escrito desde el Antiguo Testamento. La identidad de Jesús la corrobora las Escrituras. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿cuál es el concepto que tenemos de Jesús? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Jesús? ¿De dónde viene tu opinión de Jesús? ¿De películas? Que hay algunas muy buenas, pero no dejan de ser películas. ¿De las tradiciones religiosas que has practicado a lo largo de tu vida? ¿De lo que tal vez alguien te ha comunicado? ¿De comentarios que hacen de Jesús? ¿De chistes que hacen de Jesús? Esas son nuestras referencias para tener nuestra concepción de Jesús. Y lo primero que nos llama la atención hoy la palabra es que no debemos conformarnos con ningún tipo de referencias de Jesús que no esté en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos muestra al verdadero Jesús. Solo la palabra de Dios. Todo lo que tú creas de Jesús debes corroborarlo, confirmarlo, verificarlo en la palabra de Dios, en la Biblia. Y aunque Marcos solo menciona aquí a ¿cuál profeta? A Isaías, realmente va a darnos dos citas mezcladas. La primera parte es de Malaquías, que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y la segunda parte la va a hacer de Isaías. Y Marcos está en este momento apuntando a Isaías y a Malaquías para revelarnos la llegada del Rey, la llegada del Salvador, que va a estar precedida por un comisionado que va a preparar al pueblo para su llegada. En esa época los caminos eran muy malos, se dañaban fácilmente, y cuando un rey iba de visita
a una ciudad, enviaba por delante un emisario para que revisara los caminos, para que mirara si habían baches que había que rellenar, si habían montículos en la carretera que había que allanar, que había que alisar para que el carruaje, la carroza en la cual iba el rey, no tuviera tropiezo y llegara el rey tranquilamente y en perfectas condiciones. Sencillamente este emisario se encargaba de alistar todo el camino para cuando llegara. Más o menos es parecido cuando llega alguien importante a una ciudad, ¿verdad? Se reparchan las calles, se pinta por ahí, se maquilla para que quedemos bien con esa visita importante. Continúa el versículo 2 diciendo: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará mi camino. Esta parte es tomada de Malaquías 3:1, y lo que está diciendo Malaquías, o lo que está diciendo Dios a través de Malaquías al pueblo de Israel, es que está a punto de entrar, a punto de intervenir en la historia. Y lo que está diciendo es: yo, ¿ese yo quién es? Dios. Enviaré, o estoy por enviar mi mensajero delante de ti. Ese mensajero es Juan el Bautista o el bautizador, ¿no? Realmente es más aproximado a nuestra manera de hablar, Juan el Bautizador. Y delante de ti es Jesús. Estoy por enviar, yo Dios, está hablando Dios, estoy por enviar a un mensajero que vamos a entender hoy, que es Juan el Bautizador, delante de ti, delante de Jesús. Y lo primero que Marcos dice sobre el ministerio de Juan el Bautizador es que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. 400 años antes ya se había profetizado el ministerio de Juan el Bautizador. Y dice el versículo 3 que está en Isaías 43. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Dense cuenta que seguimos hablando de preparar el camino del Señor, lo mismo que lo dice Malaquías. Y este no es cualquier anuncio, este no es un pequeño anuncio, no es un anuncio sencillo, es un anuncio poderoso. Un anuncio muy poderoso. Un judío que conociera las escrituras, que la mayoría de los judíos la conocían muy bien, se daba cuenta que Marcos está aseverando, está asegurando que Jesús es el Señor y Rey, que Jesús es Dios mismo. Porque Isaías está hablando de preparar la llegada de un rey que va a venir. Y esto generalmente sucedía cuando había una victoria. Isaías 40 del 3 al 5, la voy a leer completo para que entendamos esa profecía y la magnitud que tiene. Dice: una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Y Malaquías 4:5 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Los dos profetas ya están anunciando que se va a preparar el camino del Señor. Y es así como llegamos al punto 2. ¿Cuál es el punto 2? Exactamente. Una predicación poderosa, pero a través de un predicador sencillo. Y dice el versículo 4, porque ya Marcos ahora nos está diciendo quién es el que va a preparar el camino del Señor. Así se presentó ¿quién? Juan el Bautizador, que también era, ¿qué era de Jesús Juan?
era primo de Jesús. Y él es quien cumple esta profecía. Y dice que se presentó Juan bautizando ¿en dónde? En el desierto. Vamos a hacer repaso de Navidad. ¿El papá de Juan quién era? Zacarías. ¿Recuerdan esas historias que recordamos de la palabra de Dios en Navidad? Zacarías, al cual se le aparece un ángel. Pero ¿recuerdan Zacarías qué oficio tenía? ¿En dónde estaba Zacarías cuando se le presentó el ángel? ¿Haciendo qué? Orando, pero él tenía algo especial que hacer allí. A él le tocaba el oficio y tenía que estar con el incienso esos días porque Zacarías era sacerdote del templo. Zacarías era sacerdote y los sacerdotes llegaban a ser sacerdotes no porque hicieran un curso, no porque tuvieran que hacer algo diferente a ser hijos de un sacerdote. El sacerdocio era heredado. Quiere decir que el papá de Zacarías, ¿qué era? Y el hijo de Zacarías, ¿qué iba a ser? Sacerdote. Zacarías era sacerdote. Juan el Bautizador, ¿qué debería ser? Sacerdote. ¿Dónde debería estar en este momento de la historia Juan? En el templo. Debería estar en los rituales que hacía su papá. Allí, con el incienso, prendiendo los candelabros, etcétera, etcétera, haciendo las labores propias del sacerdote. Juan, el papá de Juan el Bautizador, era sacerdote y hacía estos oficios. Juan el Bautizador también debería ser. Sin embargo, y es aquí algo maravilloso que nos muestra algo espectacular, el Señor ha sacado a Juan de la religión, del sacerdocio, del templo, para que el pueblo judío vea que no es a través de una religión y de una tradición que Dios quiere llegar a nosotros. ¿Y a dónde se lo lleva? Al desierto. Al desierto. ¿En dónde estuvo el pueblo de Dios antes de llegar a la tierra prometida? En el desierto. Mateo nos explica que también que el ministerio de Jesús, antes de iniciar, ¿dónde fue? En el desierto. El pueblo judío tenía que entender que Juan está señalándole a ese pueblo que lo único que queda en el templo es una religión vacía, que se perdió el enfoque, que el pueblo tomó un rumbo equivocado, que lo que Dios quería hacer a través del templo se perdió porque las personas se quedaron en los rituales vacíos y la esencia de lo que Dios quería hacer se había perdido, y que ahora Dios quiere relacionarse de una manera directa con el ser humano y lleva a Juan, el que va a anunciar a Jesús, fuera del templo al desierto. Lo que les está diciendo es: ¿quieren ver la gloria de Dios? No la busquen en el templo, no la busquen en las religiones y tradiciones. Es en el desierto donde no hay distracciones entre Dios y tú. Es lejos de todo lo que no te deja relacionarte directamente con Dios. Es lejos de todo procedimiento con el cual tú crees que puedes agradar a Dios. En el desierto no hay procedimientos, en el desierto no hay formas, en el desierto lo único que hay es Dios y tú, nada más. Y eso es lo que les está diciendo. Nos está diciendo que hay que cambiar de dirección, que la dirección no es hacia lo que creíamos, sino hacia Dios. ¿Y ustedes recuerdan cómo se llama ese cambio de dirección? Arrepentimiento. El cambio de dirección se llama arrepentimiento, o mejor, la palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Y continúa el versículo 4, que estaba bautizando en el desierto
predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y cuando nosotros leemos la palabra bautismo, después de que hemos crecido en una cultura cristiana, ya sea tradicional, ya sea protestante, evangélica, de todas maneras en una cultura cristiana, nosotros nos imaginamos el bautismo de esa manera. Pero los judíos, el pueblo judío no practicaba el bautismo entre ellos. El pueblo judío practicaba el bautismo para las personas que no eran judías y querían hacerse judíos. Entonces, si un hombre quería hacerse judío, tenía que circuncidarse, tenía que practicar la ley y tenía que ser bautizado para ser limpiado de todo aquello que no era judío y ahora sí era un judío. Pero aquí viene algo interesantísimo. Juan, ¿a quiénes está bautizando? A los judíos. Esto es un bautismo inédito. Para un judío no tenía sentido bautizarse. Y Juan está invitando por primera vez en la historia del pueblo de Israel a los judíos a ser bautizados con un bautismo que hasta ahora no existía. El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y aquí es donde tenemos que tener clara la palabra arrepentimiento. Y yo sé que esto lo he dicho varias veces, pero es bueno repetirlo siempre. Nosotros confundimos arrepentimiento con remordimiento, y no es lo mismo. Remordimiento es ese de pronto tristeza que sentimos en el momento cuando nos damos cuenta que pecamos y decimos, uy, Dios mío, otra vez, qué pena contigo, y sentimos como sí, es un dolor genuino inclusive, pero que realmente no lleva a nada, porque a las pocas horas o a los pocos días estamos haciendo exactamente lo mismo y otra vez estamos con remordimiento. No hay cambio de vida, gracias hermano. No hay cambio de vida. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento es que nosotros como seres humanos vamos caminando hacia el pecado y nos vamos alejando de Dios y vamos buscando todo lo que no le agrada a Dios. Y es todo aquello que conocemos. Pero ese es el resultado del pecado con el cual hemos nacido. Vamos siempre en dirección a los pecados. El arrepentimiento es cuando por la acción de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo, cambiamos nuestra dirección, giramos y comenzamos a caminar hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Un cambio de dirección, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y todos los profetas hablaban de la necesidad de volver a Dios. Y en este momento Juan se para serio en el desierto y comienza a anunciar al pueblo de Israel que tiene que voltear su vida hacia Dios, que tiene que ir al desierto y empezar a mirar a Dios de una manera seria, como pueblo de Dios que es. ¿Cómo se preparaba el pueblo para recibir a ese Mesías que ya estaba llegando? Pero con una palabra que acabamos de ver: arrepintiéndose. Esa era la manera de prepararse. Esa era la manera de allanar los caminos. Era la manera de llenar los baches y allanar los montículos que habían en el camino. Preparar los corazones, volteando sus vidas hacia Dios, para que ahora sí pudiera ese Mesías, ese rey que se ha hecho hombre para llegar a la humanidad, entrar en contacto con su pueblo, con sus hijos. Y esto es muy importante, porque muchos en el pueblo judío no se veían a sí mismos pecadores. Decían, pero si yo soy judío, me circuncidaron al 8º día, conozco la ley, voy a las 3 oraciones del día, llevo mis ofrendas, mis diezmos, hago todo lo que debo hacer, en Pascua llevo el sacrificio.
manejo absolutamente toda mi religión adecuadamente. ¿Por qué voy a necesitar arrepentirme? Por eso era el problema de Jesús con los fariseos y los saduceos, porque ellos cumplían toda la religión del templo y no entendían lo que Dios quería hacer o mostrar ahora con la llegada del Mesías. Pero a nosotros nos puede pasar lo mismo, porque nos creemos buenas personas, yo no le hago mal a nadie, yo oro todos los días, leo la palabra, trato de no faltar a los servicios de mi comunidad, pero no me siento pecador, me siento bien. Y mientras no nos veamos al espejo de la palabra de Dios como pecadores condenados a la muerte eterna, no nos podremos arrepentir. No hay manera de arrepentirnos. Por eso, la única manera de voltear mi vida hacia Dios es entender que soy un pecador, que va hacia la condenación eterna y que necesito cambiar mi vida por la acción de Dios, por la acción de la palabra de Dios en mi vida. Por eso, el primer paso para dejar que te encuentre el Salvador, el Rey que ha llegado, es reconocerte condenado. Si tú nunca te has reconocido condenado, si tú nunca te has reconocido como un pecador condenado, nunca vas a poder arrepentirte. Si tú crees que está todo bien y que tu relación con Dios está bien, sin necesidad de arrepentimiento, realmente nunca te has arrepentido, nunca has cambiado de dirección, nunca has permitido que la palabra y el Espíritu Santo hagan la obra en tu vida. Vamos al versículo 5, dice así: toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el río Jordán. Y como les decía, es una sociedad judía que solo bautizaba a los indignos paganos. Ahora se dan cuenta que están en una religión hipócrita, se dan cuenta que estoy mal, que mi creencia es incorrecta, que mi fe se ha desviado, que mi religiosidad no es pertinente, que mis tradiciones no me están llevando a ninguna parte, y se dan cuenta que necesitan arrepentimiento y confiesan sus pecados. Versículo 6. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y la vestimenta de Juan el Bautizador tiene dos connotaciones: una profética, que ya la vamos a ver, pero también tiene una connotación maravillosa que vale la pena revisar. ¿Cómo debería estar vestido Juan en este momento? ¿Cómo o sea, con una túnica de lino, de pronto sus ornamentos, sus sombreros religiosos, una túnica religiosa, un sombrero religioso, un lenguaje religioso, un caminado religioso y un acento religioso? Eso era lo que tenía que tener Juan, porque los sacerdotes eran personas que tenían su manera de ser, su dejo, ¿no? Aquí dicen dejo, su acento, su manera de hablar. ¿Y su qué? Su estilo, sí, su estilo para decir las cosas, para caminar, para hablar. Y cuando tú te encontrabas con un religioso por la calle, lo podías identificar inmediatamente. ¡Ay, un religioso!, decías tú. Y bueno, si tú eras de las personas que le gustaba ir y tomarte una selfie con el religioso, pues sí, así te la tomabas. Pero era parte de la vida religiosa. Juan viste absolutamente al contrario que los religiosos. Juan el Bautizador, que estaba preparando el camino al Señor, no tiene nada llamativo. Lo único que tiene llamativo Juan es su mensaje. El resto de él no tiene absolutamente llamativo. Juan trae el mayor mensaje recibido por la humanidad, pero lo trae de una manera sencilla, como un hombre sencillo, sin nada extraordinario, sin nada raro. El mensaje poderoso. Y miren lo hermoso. En Juan 1, del 19 al 23,
lo voy a leer rápidamente, dice así. Este es el testimonio de Juan, estamos hablando de Juan el Bautizador, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. ¿A quién enviaron? Sacerdotes y levitas. Imagínense, nada más y nada menos que la crema innata de los religiosos judíos. Y él no se negó a declararlo, sino que contestó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él contesta: yo soy el hijo del sacerdote. No. Él contesta: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. ¿Qué dijo él? Yo simplemente soy una voz que grita en el desierto, no soy nada más. A mí no me miren, a mí escúchenme. No les interese quién soy, ni mi abolengo, ni mi apellido, ni mi vestimenta. Solamente preocúpense por el mensaje que traigo de parte de Dios. Juan el Bautizador había podido hablar mucho de él. Había podido decir: no, yo soy hijo de un sacerdote, imagínense, nada más y nada menos. Y yo también, por ende, soy sacerdote. Y no solo cualquier sacerdote, sino un sacerdote al que se le apareció un ángel y le anunció del Mesías. Y después de eso, mi mamá milagrosamente quedó encinta. Y no solo eso, sino que cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, allí yo ya era tan santo, pero tan santo, que salté en el momento que el Mesías estaba en otro vientre. Todo eso había podido decir. Había podido decir: yo soy nada más y nada menos que el profeta que vino después de 400 años. Así que no me vengan a decir Juan. Profeta Juan, por favor. Yo solo soy una voz que clama, que grita en el desierto. Seguir tras las huellas de Jesús, compartir el mensaje de Jesús, no tiene nada que ver con apariencia. Absolutamente no. No tiene nada con ostentar, no tiene nada que ver con exhibir, no tiene nada que ver con prendas religiosas, con formas religiosas. No debo parecer de la clase sacerdotal o de clase piadosa. No tiene nada que ver. El Señor no está interesado en apariencias, sino en tu corazón y en mi corazón. No es si tienes un corazón bueno, porque nadie tiene un corazón bueno. No, es si tienes un corazón rendido al Señor. Es diferente. Tenemos nuestro corazón rendido al Señor. El Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Sencillamente. Y esa es la primera connotación que me parece maravillosa. Como Dios nos muestra que es a su manera y no a la nuestra. Y la segunda connotación es que sencillamente Juan el Bautizador está vistiendo como un profeta del Antiguo Testamento, que ustedes, la mayoría creo que saben cuál es. ¿No lo saben? Elías. Elías se vestía de la misma manera. Segunda de Reyes 1:8 dice: llevaba un puesto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Ese era Elías. En Segunda de Reyes capítulo 2 también narra que el profeta Elías subió al cielo cerca del río Jordán. Entonces, cuando ven a Juan vestido de esa manera, ¿qué se imagina? Que está haciendo alusión a Elías. Recuerdan a Elías, a su mente viene la imagen de Elías y dicen: este hombre es profeta. Todo conocedor de las Escrituras lo reconocía. Y el mensaje que trae Juan el Bautizador lo encontramos en los versículos 7 y 8 que vamos a entrar allí. Punto 3. Anunciando al poderoso pero sencillo. A uno que es muy poderoso,
pero que también es sencillo. Predicaba de esta manera: después de mí viene ¿uno qué? Más poderoso. Y esto es maravilloso, porque Jesús era más poderoso. Claro, Jesús es el más poderoso, pero a los ojos de las personas que lo rodeaban era un hombre normal, era un simple carpintero, ni siquiera era de familia sacerdotal, era de familia de carpinteros. Es decir, a los ojos de los hombres, un hijo de carpintero parado al lado de un hijo de sacerdote, ¿cuál era más poderoso? El hijo del sacerdote. Sin embargo, el hijo del carpintero es Dios mismo. Si Dios hubiera querido que nos relacionáramos con Él por medio de una religión, habría mandado a Jesús como hijo de un sacerdote en una familia sacerdotal. ¿Lo habría podido hacer? Claro, Jesús había podido nacer donde Dios quisiera que naciera, en la familia que Dios quisiera que naciera, o lo habría mandado como hijo de una familia levita, saducea, farisea, etc. En fin, había de dónde escoger. Sin embargo, Dios no quería que nos relacionáramos con Él a través de una religión. Por eso Jesús nace en la familia de un carpintero. Imagínense un carpintero de barrio. Todos ustedes tienen un carpintero conocido, ¿verdad? El carpintero de la familia, el que les arregla la casa, o el último que les hizo algún arreglo en su casa. Imagínense a ese carpintero. El último que nos estuvo ayudando acá es don Antonio. Jesús era como don Antonio, o como el hijo de don Antonio, o don Carlos, o don José, o don Fernando, no sé cómo se llama el carpintero que ustedes conocen. Pero si Jesús hoy estuviera caminando por las calles, serían de esa manera, como Orlando, así, vestido así, con sus prendas de trabajo, con sus manos llenas de aserrín. Así sería Jesús. ¿Perdón, hermano? Sus manos encallecidas, claro que sí. Así sería. No tendría las manos tersas y suaves del sacerdote. No se habría hecho el manicure. No. Eso era para los sacerdotes, no para Juan el Bautista, y mucho menos para Jesús. Porque el verdadero poder de Dios no se va a mostrar con fuegos del cielo. No. Se va a mostrar con la humilde obediencia de Jesús, haciendo la voluntad del Padre. Por eso es ese mismo Jesús que en Marcos 10:45, y lo vamos a repasar cuando lleguemos a ese capítulo, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No vino a ostentar. El poderoso Jesús era el humilde Jesús, el siervo Jesús, el que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, y se hizo humilde, y se hizo siervo hasta terminar muerto en la cruz del Calvario. Y dice a continuación el versículo 7, lo está diciendo Juan: ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Creo que la Reina Valera dice encorvarme, si no estoy mal, ¿sí? Encorvarme. Imagínense, Juan el Bautizador era súper popular. En nuestra época, no sé cuántos seguidores tendría en Facebook ese hombre. Millones. En Instagram, en Twitter, ¿qué más? Bueno, todo eso que hay hoy. Porque mucha gente quería escucharlo. Bautizó a cientos de personas. Venían personas de muy lejos a escucharlo. Se trasladaban a través del desierto para escucharlo a altas temperaturas.
Y este hombre tan famoso, tan reconocido, reconocido como el primer profeta después de 400 años, reconocido con tanta autoridad que la gente va hasta allí a escucharlo, al río Jordán, dice que hay alguien tan poderoso que es un humilde carpintero haciendo un humilde trabajo, y que Juan el Bautizador ni siquiera es digno de hacer el trabajo más humilde, más servil de un esclavo, que es inclinarse a desatar la correa de sus sandalias. Yo, el profeta, no soy digno ni siquiera de encorvarme a desatar las sandalias de ese carpintero humilde de manos encallecidas, porque él es muy poderoso. Versículo 8 para terminar. Dice: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan está preparando el camino del Mesías por medio del bautismo del arrepentimiento. Pero ese bautismo de arrepentimiento solamente está haciendo que la persona reconozca que es pecador. Ahora bien, quien le va a entregar aquello que solamente reciben los que han reconocido que son pecadores: el Espíritu Santo. La salvación solamente la puede entregar Jesús. El ser bautizados en Cristo es ser sumergidos en su muerte y resurrección. Cuando nos sumergimos por fe en la obra de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos sumergimos en esa crucifixión y muerte y en su resurrección para vida eterna. Porque tú puedes haberte arrepentido, tú puedes haberte reconocido pecador y decir: sí, definitivamente yo soy un pecador, toda mi vida tiende a ser pecado, yo necesito cambiar de dirección. Pero si por fe no te has sumergido en la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, no has sido bautizado por el Espíritu Santo, no tienes el Espíritu Santo, que es las arras de tu salvación. Y no viene ese momento maravilloso en que el Espíritu Santo toma el control de tu vida para actuar. Arrepentimiento, pero también entrega al Señor. Arrepentimiento, pero también recepción del regalo de Dios, para que el Espíritu Santo haga la obra, toda la obra, desde aquellas que nos parecen maravillosas, como la fe, como poder tener discernimiento, todo esto, pero sobre todo porque Él va a controlar tu vida y la va a dirigir. ¿A qué conclusiones podemos llegar? El anuncio más poderoso que ha habido jamás es que Jesús, el Señor, ha venido. El arrepentimiento no es un remordimiento, por favor, es un cambio de dirección. Jesús hizo todo para que tú y yo fuéramos perdonados y para que fuéramos bautizados con el Espíritu Santo. Pero es algo que solo Él puede hacer y que nosotros recibimos por fe. Caminar tras las huellas de Jesús no es asunto de apariencias religiosas, sino de vidas sencillas, caminando con sencillez tras Jesús, el poderoso sencillo. Y les he dejado unas preguntas allí para reflexionar. ¿El concepto que tienes de Jesús proviene de la Biblia o de otras fuentes?
¿Tienes tu mirada puesta en Jesús y su palabra o en personas con apariencia, vestimenta y lenguaje religioso? La palabra de Dios te convenció de tu pecado y consecuencia de ese pecado, a tal punto que te has arrepentido, o sea, cambiado de dirección hacia el Señor. Que el Señor en su misericordioso amor nos ayude a vivir una fe sencilla, una vida sencilla con Él y a disfrutar de su poder sencillo en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos.